En Educación y Cultura les presentamos el cuarto informe sobre la crisis del sistema pensional en el país. Crisis que se agravaría de aprobarse la reforma que se impulsa desde el sector financiero y los fondos privados. Desde el año 1993 se han realizado una serie de reformas pensionales en el país que han beneficiado a los fondos privados. Por eso no es extraño que sea la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, la que insista en la necesidad de una nueva reforma pensional que continúe generándoles billonarias ganancias. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras lleva varios años, lleva mucho tiempo insistiendo en que se debe hacer una reforma pensional, y esa reforma pensional no es para beneficiar efectivamente a los ciudadanos del país, sino que es una reforma pensional que tiene el propósito de garantizar con mayores ingresos, con mayor flujo de dinero el capital financiero, que es lo que representa esta institución. Una de las propuestas de la ANIF es que a partir del año 2019 todos los colombianos coticen en fondos privados, una propuesta con la que pretenden monopolizar el sistema de pensiones y seguir negociando con los ahorros de los trabajadores. Lo que se está buscando de manera abierta también es que quede un solo régimen de pensiones, que quede el régimen privado de pensiones y que ese régimen de solidaridad intergeneracional público desaparezca. En el fondo lo que están planteando es una operación financiera de mejores condiciones para sus inversiones en este campo. Es decir, que el ahorro principal que hay en Colombia hoy, que es el ahorro de los trabajadores, estos más de 200 billones de pesos, tengan condiciones mejores para ellos poder especular en distintos tipos de papeles, bursátiles, etcétera, y obtener ganancias o por lo menos el apalancamiento casi gratuito de sus propias actividades bursátiles, financieras y económicas. La ANIF pretende además que se aumente en 5 años la edad de pensión, es decir, que los hombres se pensionen a los 67 años y las mujeres a los 62, y que las semanas de cotización pasen de 1.300 a 1.600. Mientras más esclavos seamos del mundo laboral, más ganancias obtienen los fondos privados. Pero ya no solamente es la ANIF, también Fedesarrollo y también la OCDE, a donde Colombia quiere ingresar como uno de los países ricos. Desafortunadamente, esta intención de este gremio va a golpear directamente a los más pobres, a los más débiles del país y especialmente al sector de trabajadores. Las propuestas de reforma pensional de la ANIF no paran aquí. No solo pretenden que los colombianos trabajen más tiempo, sino que el porcentaje con el que se liquida la pensión sea menor. Por ejemplo, si un trabajador se pensiona con la base del salario mínimo, que está en 781.242 pesos, su pensión se liquida hoy no sobre el 100%, sino sobre el 65%, es decir, que recibe 507.807 pesos. La propuesta de la ANIF es reducir entre un 45 o 50% esta liquidación. De aprobarse esta reforma, este trabajador recibiría 429.683 pesos. El 80% de nuestros pensionados que tienen salario mínimo se verían abocados, o los nuevos pensionados, a que su pensión esté por debajo del salario mínimo legal vigente. No vivimos con un salario mínimo, mucho menos vamos a vivir con 200, 300, 400 mil pesos. La reforma pensional, tal como hoy se plantea en el país, ya fue aprobada en Chile y Argentina, una medida impuesta desde diferentes organismos multilaterales que buscan seguir fortaleciendo el gran capital en detrimento de los trabajadores. Esto es una orientación del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, que está trazando las líneas gruesas para los países subdesarrollados, y no solamente la reforma pensional, sino reforma laboral y reforma tributaria. El gobierno es representante de los grandes medios financieros, de las multinacionales, más no del pueblo colombiano. Y obedeciendo a esos intereses, pues trazan las pautas para hacer inviable todo lo que conviene al pueblo y a los pensionados, y beneficioso para los grandes intereses internacionales y nacionales del capital financiero parasitario. Si bien es cierto que el sistema pensional colombiano necesita una reforma, esta debe garantizar que prime la solidaridad y no el negocio privado de los fondos. Una reforma que garantice que el derecho a una pensión y a una vejez digna sean una realidad.